Cierre sus ojos, Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu divina presencia. Oh Señor, aquí venimos, Padre, delante de ti, pidiéndote, rogándote, suplicándote de alguna manera, Señor, que tú seas con nosotros, que tú me ayudes, Señor. Yo sin ti no podría, yo no soy nada, Padre mío. Yo te ruego que tú, Señor, pongas en mi boca las palabras correctas. Yo te ruego, Señor, que tú pongas, Señor, en mi mente toda la palabra, Señor, y todo aquello que yo he aprendido a través de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, usa mi vida. Úsala de la manera que tú creas conveniente. Yo solo soy un instrumento tuyo. Yo solamente soy un vaso, Señor. Yo solamente soy el canal, Padre mío, para que tú bendigas a tu pueblo y a mi vida. Yo te suplico, Señor, que quites todo sueño, toda indiferencia, toda apatía, todo enojo, todo desagrado, Señor. Quítalo en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Padre. Ayúdanos a estar atentos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos, siéntese un poquito. Yo sé que ha estado parado desde toda la alabanza y pues nos cansamos, ¿verdad que sí? Pero vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Amén. Estaba mirando yo en el transcurso de la enseñanza, en el transcurso de la enseñanza de la dominical, miraba yo cómo Dios todo lo acomoda, todo lo hace bien, amén, todo acomoda, todo, como Dios a los que predicamos de alguna manera nos confirma de una y otra manera qué es lo que tenemos que hablar, qué es de lo que le tenemos que hablar al pueblo de Dios, amén. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito, hermanos, vamos a hablar un poquito de Hebreos. Vamos a tomar ese texto como base, Hebreos 11:1, yo creo que no lo sabemos. ¿Cuántos se lo saben? Amén. No lo sabemos, creo que todos no lo sabemos. Gloria al Señor. Y nos vamos a tomarlo como base y vamos a tratar de meditar un poquito en la palabra de Dios. Amén. Hebreos 11:1 dice, póngase de pie, poquitito nada más, es un texto. Amén. Por este respeto a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios todos juntos de una manera clara, fuerte. Amén. Con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede sentarse. Amén. Vamos a mirar un poquito. Sabe que Dios actúa de diferentes maneras, a veces inexplicables, a veces no logramos entender, a veces para nosotros, mis hermanos, es misteriosa, incomprensible la manera a veces de actuar de Dios, que no logramos entenderlo, amén. Él tiene un estilo propio de actuar, amén. Él tiene su estilo único de actuar. Él actúa de una manera muy especial. Él sabe cómo hacerle, amén. A veces nosotros decimos, ¿cómo es que pasó? ¿Por qué pasó? A veces nos sorprendemos de cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, amén, a favor de sus hijos. Cómo Dios actúa muchas veces a favor de nosotros. Amén. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo le he puesto como título a esta predicación, lo que crees tiene más valor que lo que tienes. Dile al que está a tu lado, voltea a verlo. Dile, lo que crees tiene más valor que lo que tienes. ¿Lo crees, mi hermano? Lo que crees, lo que creemos, tiene mucho más valor que lo que tenemos. Amén. Si yo lo dijera en otras palabras, yo dijera, lo que yo creo tiene más valor. Amén. Tiene más valor de aquello que yo no puedo ver. Por eso la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En lo que tú y yo creemos tiene mucho más valor que lo que tú tienes. Amén. Eso vamos a mirarlo y voy a tratar de ser breve. Amén. Pero yo en la casa estaba mirando todo lo que yo había escrito, escribí.
Amén. Y pues es una hoja, son 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas. Pero no se preocupe, todo esto es rápido. Amén. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y ahorita es el tiempo de la predicación. Y vamos a alabar a Dios a través de la predicación, a meditar un momento en ella. Amén. La convicción, mis hermanos, de esperar con fe es aquello que no vemos. Amén. La mejor manera de ver un resultado positivo es buscando y creyendo en Dios. La mejor manera de salir victoriosa de tu problema es buscando de Dios. Amén. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La mejor manera de salir victoriosa, la mejor manera de salir bien librada de un problema es buscando a Dios. No importa cuál sea, no importa cómo se llama. Si nosotros buscamos de Dios, Dios nos dará la victoria. Amén. La mejor manera de ver un resultado positivo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de en la salvación de nuestros hijos, es buscando de Dios. Amén. Porque si yo busco de Dios y oro a Dios y me rindo a Dios y le suplico a Dios, le clamo a Dios por la salvación de mi familia, habrá resultados. Amén. Porque dice la Biblia que toda la oración que sube, regresa y no regresa vacía. ¿Cuántos lo creen? Es tiempo de empezar a creer a Dios con más convicción, mis hermanos. Ayer una de las hermanas, no me acuerdo quién, hacía una observación y decía, hay mucha gente por allá mala que está creyendo más, que busca de las cosas malas, que oran por las cosas malas, que se rinden a las cosas malas, creen más ellos en las cosas malas que nosotros en las buenas, que nosotros en Cristo Jesús. Hay gente que le cree más al enemigo que a Dios. Toma más en cuenta lo que dice el diablo que lo que dice nuestro Padre Celestial. Amén. Es necesario que empecemos a creer más, a creerle más a Dios. Amén. Es una característica indispensable de la vida del cristiano, creer. Es un principio en nosotros, creerle a Dios. Es indispensable que tú le creas a Dios. Es indispensable que nosotros caminemos creyéndole a Dios. Decíamos hace un rato en la mañana que el propósito de Dios para ti, para mí es que estemos bien. Él se preocupa por nuestro bienestar. Aquí lo que pasa es que tenemos que creérselo. Amén. Cuando tú le dices, yo me acuerdo cuando cuidaba a mis nietos y no podían hacer algo. No podían armar algo, decían algo y no lo podían armar. Yo les decía, con calma, ponlo al revés, con calma. Es que no puedo, abuelita, tú puedes. Y cuando ellos creyeron lo que yo le decía, uno de ellos no podía y el otro le decía, con calma, hermanito, tú puedes. Con calma, hermanito. Creyeron lo que yo dije. Amén. Creyeron lo que cuando tus hijos te dicen es que no puedo, tú le dices, tú puedes, tú eres capaz. Y el niño se va con aquello, yo soy capaz. Mi mamá dice que yo puedo. Ah, pero si tú le dices, no hombre, ¿qué te pasó? Eres un burro. Ellos andan con eso en su cabeza. No sirves para nada. Ellos creen que no sirven para nada. Porque al hombre, al ser humano, se le es más fácil creerle al enemigo sus mentiras que creerle a Dios sus verdades. Amén. Algo indispensable para nosotros como hijos de Dios, como creyentes espirituales, es creerle a Dios, porque Dios es espíritu. Amén. ¿Por qué yo tengo que vivir bien espiritualmente? Porque Dios es espíritu. Yo tengo que creerle a Dios. Tenemos que aprender a caminar en confianza. Amén. Tú le crees a tu esposo. Tú tienes confianza con el que te casaste.
Tú duermes tranquilo porque sabes que con ese hombre que te casaste te es fiel, te ama, te cuida, te quiere, te procura, te protege. El niño duerme tranquilo porque sabe que papá y mamá lo protegen. Saben que papá y mamá los va a cuidar. Oiga, ¿y qué somos nosotros de Dios? ¿Acaso no somos sus hijos? ¿Acaso no somos los hijos del Rey? ¿Los hijos del Padre Todopoderoso? ¿Los hijos de aquel que hizo los cielos y la tierra? ¿Los hijos de aquel que cuida lo creado? ¿Los hijos de aquel que nos ama y dio su vida por nosotros? Él nos va a cuidar, pero tenemos que tener fe, creer aún en aquello que todavía no podemos ver. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire que encontraba en la Biblia un ejemplo de un hombre, amén, llamado Josafat. ¿Se han escuchado la historia de Josafat? Amén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 20. Y ahí vamos a empezar. Esto va a ser rápido, mis hermanos. Últimamente yo me he preocupado y ocupado en ocupar solamente 40 o 1 hora máximo, para que ustedes no se fastidien, amén. Y espero en Dios ahora cumplir. ¿Lo tenemos? Segunda de Crónicas 20. Vamos a empezar desde ahí, desde el 1. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, pasadas estas cosas. Ay, Señor, gracias. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con aquellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. El 2. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Miren, mis hermanos, el rey Josafat tuvo que enfrentar problemas, como también nosotros los enfrentamos. Amén. El rey Josafat tenía una situación incómoda. Amén. Pero a pesar que sabía que contaba con un buen ejército, Josafat le habían seguido varias personas. Amén. Dice que él tenía un ejército. Pero a pesar de eso, amén, que sabía que contaba con un muy buen ejército de guerra, también sabía que su fe en Yahvé era fuerte. Amén. Iba a pasar por unos momentos muy difíciles. Sabía que tenía buena gente para la guerra. Sabía que había gente dispuesta a morir. Sabía que tenía gente dispuesta a matar. Sabía que había gente dispuesta a ganar esa guerra. Pero también él sabía que su fe en Jehová de los ejércitos era fuerte. Amén. Más fuerte y valioso que lo que tenía enfrente. Era más fuerte y valiosa la fe que tenía Josafat que el ejército que tenía enfrente para pelear. Amén. Por eso decíamos que lo que creemos es mucho más valioso que lo que tenemos. Hay mucha gente que tienen por valiosa su casa, su hogar, su carro. Lo que está ahí en el banco, en Coppel, en ¿qué banco le gusta? Ahí en el banco. Lo que está ahí en el guardadito, en Electra. Hay gente que confía más en sus bienes que en la fe, en lo que Dios puede hacer. Amén. Fíjese, punto número 1. No son muchos puntos, para que no se vaya a espantar. Solo son 3 puntos nada más. Punto número 1. Él se encontraba en una situación incómoda. Amén. Él se encontraba, dice la Biblia, le dieron una noticia y se encontraba preocupado y temeroso.
Punto número 1, el enemigo lanza el ataque. Lo miramos en el 1 y en el 2. Cuando dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Vienen contra ti. El aviso fue letal. El aviso, la noticia fue fuerte. Pero Josafat venía, porque a Josafat venían a matarlo. El aviso fue impactante, vienen contra ti. Te quieren matar, rey Josafat. Amén. Yo me imagino a aquel rey, preocupado, temeroso. ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? ¿Será que con esta gente me alcanza para salir bien librado? ¿Será que este ejército es suficiente para acabar con mis contrincantes? Así como Josafat, mis hermanos, también muchos de nosotros seremos atacados por el enemigo. Así como nosotros seremos queriendo ser matados por el enemigo. Y muchas veces pensamos que esos ataques que vienen a nuestras vidas son muchos, muy fuertes, que no podremos pasarlo. Muchas veces pensamos que esas guerras que estamos pasando ya no la aguantamos más. Amén. Josafat enfrentaba un problema grave. Tenía que defender su vida. Temía por su vida. Amén. Temía porque lo mataran. Y no tan solo a él, a todo el ejército. Amén. Fíjese. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es nuestra actitud frente a los ataques? ¿Cuál fue la actitud de Josafat? ¿Qué hizo cuando recibió esa mala noticia? ¿Qué hizo cuando le dijeron, vienen contra ti, te quieren matar? ¿Qué hizo Josafat ante esa mala, muy mala noticia? Mire, lo miramos en el versículo 3 y 4. Entonces dice la Biblia, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahvé e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahvé. Como todo ser humano, Josafat tuvo miedo. Como todo ser humano, él tuvo temor al saber que una multitud venía a matarlo. Pero nunca, mis hermanos, permitió que ese temor se apoderara de él. No permitió que el temor que sentía lo paralizara. No permitió que el temor se apoderara de su mente y se olvidara que tenía un Dios poderoso. No se olvidó. El temor no permitió que el temor se apoderara de él y olvidarse del poderoso de Israel. No permitió que el temor en su vida, el temor de perder la vida, se apoderara de él. Y dice la Biblia que inmediatamente se humilló delante de Jehová. Que inmediatamente se puso su rostro delante de la presencia, inclinó su rostro, postró su rostro, dice la Biblia. Y empezó a clamarle a Dios. Dice Josafat, humilló su rostro para consultar a Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Dime cómo actuar, Señor. Vienen contra mí. Se humilló delante de Yahvé. Y sabe que humillarse delante de él, rendirse delante de su presencia, es reconocer su estado delante de Dios. Es reconocer que sin Jehová nada podía hacer. Él sabía que sin Jehová de los ejércitos era imposible salir vivo. E inmediatamente se humilló. Y cuando se humilló le estaba diciendo, yo reconozco que dependo de ti. Yo reconozco, Señor, yo me imagino a aquel rey humillado, llorándole a Dios. Yo reconozco que yo dependo de ti. Yo reconozco que sin ti yo no voy a poder salir libre de esta, Señor. Pero ¿cuántos nos humillamos ante el problema?
¿Cuántos queremos salir del problema por nuestras propias fuerzas? ¿Cuántos en lugar de humillarnos delante de Dios, empezamos a querer vender el auto, a querer vender, empeñar ¿qué? Las joyas que tienen por ahí guardadas, a empeñar aquellas bocinas que compró con tanto gusto? ¿Cuántos de nosotros en lugar de pedir el socorro de Jehová, confiamos en nuestras propias fuerzas? Amén. No hemos entendido que en el que creemos puede más que lo que tenemos. Amén. Tenemos a un Dios, a un Padre por Dios, a un Dios que Él es el que hace lo imposible en nuestras vidas. Él reconoció su estado delante de Dios. Él reconoció que sin Jehová no podía hacerlo, pero que con Él todo lo podía. ¿Cuántos de nosotros nos refugiamos en Dios en medio del problema? Primera de Crónicas 16:11. ¿Cuántos de nosotros vamos delante de Dios? Primera de Crónicas 16:11. Primera. Dice, buscad a Yahvé y su poder, buscad su rostro continuamente. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú te rindes delante de Dios, tú le estás diciendo, Señor, yo necesito de tu poder. Tú le estás diciendo, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Cuando tú te rindes, cuando tú te postras delante del Rey, tú le estás diciendo, oh Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú tengas el control de este problema que yo estoy pasando. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, uno le está diciendo, Señor, necesito de tu poder. Es necesario, Señor, que tú deposites de tu poder en este problema. Decía una persona, no sé qué hacer, tenga fe. Y le ponía fe, y 3 veces fe, pero no abandone, no se rinda. Humíllese delante de la presencia de Dios. Amén. ¿No es fácil? ¿Quién dijo que era fácil? No es fácil. No es fácil, pero es más fácil buscar a Dios, creerle a Dios, porque Él resolverá nuestros problemas. Porque solo en Él tú y yo saldremos victoriosos. Amén. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Miremos Zacarías 4:6. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. No es por nuestras propias fuerzas. Amén. No es con todo lo que poseemos. Amén. Sino con el espíritu de Jehová. Es que nosotros vamos a poder vencer. Si no, mis hermanos, nosotros tenemos que estar seguros que nuestro escudo y nuestra fortaleza, ¿cómo se llama? Jehová. Mi escudo, mi fortaleza, mi escondedera, mi roca fuerte, mi pronto auxilio, mi socorro, ¿cómo se llama? Jehová de los ejércitos. Eso lo sabía Josafat. Josafat sabía que su refugio, su roca, su protección se llamaba Yahvé de los ejércitos. Él estaba seguro de ello, tan seguro que cuando recibió aquella mala noticia, lo primero que hizo fue a buscar el rostro de Jehová. Hoy en día recibimos una mala noticia y lo primero que buscamos, ¿qué es? ¿Qué será? El celular para hablarle a fulano. Tengo que conseguir prestado el celular para ver qué hacemos. Primero busca la presencia de Dios. Y Él te dirá los pasos a seguir. Él te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que Josafat
hizo partícipe a su pueblo. Un verdadero líder como él habla con su gente, le cuenta lo que está pasando, qué están haciendo, qué está pasando en su pueblo. Y aquel hombre dice que habló con su pueblo y le dijo lo que estaba pasando. Con eso le dio a entender que él no era solo, que había que acudir a la unidad. Amén. Que venía un problema, pero juntos podían salir de ellos. Que había un problema, un ataque, una amenaza de muerte, pero que juntos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, unidos como en un mismo cuerpo, podían salir avante. Amén. Dice que a todos ellos, a todas esas personas, los puso a ayunar. Oraron, clamaron todos juntos. Amén. Le dijo que había un problema, que era el momento de estar de rodillas porque había llegado una amenaza grande. Amén. Y clamaron. Y no dudaron. Llegó el problema desde ellos, mis hermanos. Clamaron a Dios antes que entrara en la batalla. Le avisó el enemigo, te voy a ir a matar. Desde ese momento se pusieron en ayuno, en oración, en ruego y en clamor. Para cuando llegara el momento de estar en la batalla, ellos ya venían espiritualmente preparados. A veces sabemos lo que va a pasar. A veces Dios de alguna manera nos avisa lo que viene. Y el cristiano espera la batalla, espera la enfermedad. Espera que venga el desaliento para ponerse de rodillas. Espera que venga el problema para rogarle a Dios, suplicarle a Dios, sácame de aquí. Cuando desde antes pudimos haber estado listos para cuando esos problemas vinieran, nosotros nos agarraran fuertes, firmes y con convicción. Amén. Josafat, mis hermanos, fue un hombre que supo clamar a Dios. Supo clamar a Dios en el momento adecuado. Amén. Supo decirle a Dios lo que le estaba pasando. Supo clamar a Dios. Humillarse, rendirse delante de la presencia de Dios. Su clamor, mis hermanos, lo podemos mirar de esta manera. Veamos el versículo 6, de ahí de 2 de Crónicas 20. Amén. Dice, y dijo Yahvé Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Sabe que Josafat le decía a Dios, reconocía el dominio de Dios sobre todos los reinos? Sabía que tenía un Dios poderoso. A veces cuando clamamos a Dios, a veces yo le digo, Señor, me acerco ante ti reconociendo tu señorío. Amén. Tu autoridad. Él sabía el Dios que tenía. Él sabía en quién confiaba. Oiga, es necesario que nosotros sepamos que el que tenemos por Padre es el Dios Todopoderoso. Es necesario que lo crea, mi hermano. Crea que al que tiene por Padre usted es el Dios de lo imposible. Aunque las cosas se vean mal. Aunque las cosas no estén tan buenas, tan bonitas. Aunque las cosas se miren un poco grises, nubladas, oscuras. Ese Dios que tú tienes por Padre es el Dios de lo imposible. Necesitas creerlo, iglesia. A medida que la iglesia le crea a Dios, la iglesia permanecerá firme, constante. A medida de que la iglesia le crea a Dios, que crea que vale mucho más la fe que le pueda tener a Dios que lo que tiene en lo material, la iglesia se va a mantener firme, mis hermanos. Que van a venir detalles, que van a venir problemas, que van a venir angustias. Oiga, pero usted va a poder recordar
Lo que yo creo vale más que esto que yo tengo. Usted abre el refri y no hay casi nada. Decía una persona por ahí. No, dice mi hermana, ya mi refri, dice, parece coquito, dice. Coquito. Le digo, ¿por qué coquito, hermano? Pura agüita tiene por dentro, dice. Así hay muchos refri por aquí. Sí, yo le estaba, no, hermano, mire, que no sé qué, echándole yo ánimo al hermano, mire, que esto. No, hermana, dice, si usted supiera que mi refri ya parece coquito. Coquito, le digo, sí, coquito, le decía al hermano con una vocecita muy bonita. Le digo, ¿por qué coquito, hermano? Usted lo abre, dice, y pura agüita por dentro, pura agüita, dice. Bueno, para la dieta. Amén. Usted abre el refri y hay pura agua, mis hermanos. Usted métase en su cabeza. Métase. En lo que yo creo vale más que esa agua ahí que yo tengo. Lo que yo creo, la fe que yo tengo vale más que este kilito de frijol que yo nada más tengo. En lo que yo creo vale más y tiene mucho más valor que esta enfermedad que yo tengo. Amén. Decían cuando yo fui a buscar trabajo que el azúcar la traía en 480. Yo decía, Señor, yo tengo fe en ti. Yo creo en ti. Y lo que yo tengo no vale nada en comparación de la fe que yo te tengo. El creer en Dios, mis hermanos, te debe de mantener activo, te debe de mantener de pie. El demostrarle a Dios que le crees, el agradar a Dios con tu fe, debe de valer más que lo que tú tienes. Oiga, esa camioneta que tú tienes vale 200,000 pesos, no vale nada. Es más tu fe debe de valer más que lo que tú tienes. Amén. Esa casa que tú tienes, que estés esforzado por tenerla, bendito sea Dios. ¿Vale cuánto te gusta? 150,000, 300,000 pesos. Mi hermano, debe de valer más tu fe que tus bienes materiales. Debe de valer más tu fe. Es más valiosa tu fe. Si tú le crees a Dios, es más valiosa tu fe que lo que tú miras, que lo que tienes enfrente. Amén. Dice que aquel hombre reconoció el dominio de Dios sobre todas las naciones. Reconoció el poder de Dios para vencer en cualquier circunstancia. Amén. Ahí mismo en el 6 dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Y luego le dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Oye, Josafat creía firmemente. Tenía una fe tan grande que le decía, Señor, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay nadie en que te resista. Yo me imagino a Josafat creyéndole a Dios, de rodillas, postrado, diciéndole, Señor, no eres tú el Todopoderoso. Eres tú el que todo, yo lo creo, yo me imagino a Josafat diciéndole, oye Señor, yo creo que en tu mano está tal fuerza que a mí no me va a pasar nada. Yo creo firmemente en tu poder, yo creo firmemente en que tú eres el que todo lo puede. Pero desgraciadamente cuando estamos pasando por problemas es lo que menos creemos. Y más si hay hijos de por medio. Ahí está difícil. En el versículo 7 le recordó a Dios su pacto con Abraham. Amén. Cuando yo tengo problemas y oro a Dios, yo le recuerdo sus promesas. Amén. En el versículo 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Amén. Oiga, Dios es un Dios maravilloso. Fíjese que en todo, hace 15 días para acá he estado orando a Dios por nosotros, por cada uno de nosotros, por la iglesia. Amén. Que crezcamos, que maduremos, que seamos hermanos creyentes, pero creyentes de verdad. El que se dice creyente, el que se nombra creyente es porque cree que Dios existe.
El que se dice ser creyente, el que se llama creyente es aquel que confía en su Padre que está en los cielos. El deseo de nosotros como iglesia, que seamos creyentes verdaderos. Sabe que Josafat le recordó a Dios la dependencia de ellos hacia Él. Dice en el versículo 8 y 9. Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Se fijan la fe? Dice que él le recordaba a Dios, oye Dios, dependemos de ti. Oye Dios, Jehová de los ejércitos, decía Jafet, nosotros dependemos de ti. Yo dependo totalmente de ti. Cuando uno depende de Dios, es porque es una persona de fe. Amén. Tener fe es depender de Dios, porque le crees a ciegas. Amén. Le recordó a Dios el bien que él había hecho con estos pueblos y el mal de cómo estaban pagando después de recibir su furor. Amén. Dice el 10 y el 11, en cualquier causa que viniere a vosotros, de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, los amonestaréis que no pequen contra Yahvé, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Dice, y he aquí, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Yahvé. Y Zabadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá. En todos los negocios del rey también los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Yahvé estará con el bueno. Amén. Josafat le recordaba el bien que él había hecho, el bien que le había hecho con estos pueblos. Le decía, Señor, ayúdame como ayudaste a aquellos. Josafat hablaba con Dios. No sabemos cuánto demoró aquella humillación, aquel rendimiento. No sabemos, la Biblia no dice, demoró 1 hora, 2 horas hablando con Dios. ¿Cuánto tienes que demorar hablando con Dios? Las horas, el tiempo, los meses, las semanas, los años que sean necesarios, pero no te des por vencido. Amén. No importa cuántos años tienes clamándole a Dios por sanidad. No importa cuántos años tienes a Dios suplicándole por prosperidad, por salud. No importa, mis hermanos, el tiempo que sea necesario, pero no dejes de creer en Dios. Es más valiosa tu fe. Necesitas crecer en fe. Necesitas tener fe. Necesitas ser agradable y acepto delante de la presencia de Dios. Cuando yo soy agradable a Dios es porque le estoy creyendo. Cuando yo quiero agradar a Dios, necesito fe para ello. Cuando yo le digo, Señor, yo quiero ser grata delante de tu presencia, es necesario, yo misma digo, es necesario que mi fe sea más grande. Hay gente que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Una vez más, ¿cuántos aman a Dios? Hay gente que ama a Dios, pero le es difícil agradarle a Dios. Hay gente que dice, Señor, yo te amo con toda mi alma, pero le cuesta trabajo ser grato delante de la presencia de Dios. Le cuesta agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le cuesta creerle a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Habemos muchos que en medio de la tormenta se nos olvida la fe. Soy una mujer de fe. Creo en Dios.
Yo me acuerdo que hace muchos años, estoy hablando como unos 10, 11 años atrás, aquí en Roca. Cada vez que tenía la oportunidad de predicar de la fe o hablar de la fe o un mensaje o platicar con las hermanas, qué sé yo siempre decía, Señor, no, yo soy una mujer de fe. Yo soy una mujer yo lo decía con una convicción tremenda, como lo sigo diciendo ahora, pero le platico en pasado para que me entienda. Y yo decía, yo soy una mujer de fe. Yo creo completamente en Dios. Mi fe es inquebrantable. Yo confío completamente en Dios. Y hermanos, yo me llenaba la boca diciendo, yo soy una mujer de fe. Amén. Cuando el Señor puso por ahí una batalla que librar, yo en esa noche, que yo vine a orar aquí a la iglesia como a las 10 de la noche, y oraba a Dios, este lugar era chico para mí. Ahí está la hermana Lidia que le diga. Yo vine y oraba y me humillaba, rodé y oré y lloraba a Dios. Y yo entendí en ese momento. Y yo dije, Señor, ¿cuántas veces yo no he dicho que yo soy una mujer de fe? Hoy es el momento de echar a andar mi fe. Amén. Hoy es el momento de decirle, Señor, yo confío plenamente en ti. En aquel entonces un doctor había dicho que yo tenía 1 año, 2 meses de vida. Han pasado como 10, creo, 11 años y aquí estoy para la gloria de Dios. Amén. Y yo venía al altar de Dios y le decía, Señor, ¿cuántas veces yo no podía quebrarme, mis hermanos? Porque de mi boca había salido muchas veces decirles a ustedes, yo soy una mujer de fe. Pero no es lo mismo decirlo que vivirlo. Por eso yo les digo que hay muchos que dicen, nosotros tenemos fe, yo soy de fe, yo le creo a Dios. Pero cuando viene el momento de pasar por la tormenta, cuando vienen los momentos difíciles de tu vida, se te olvida que eres una mujer de fe. Se te olvida que eres un hombre de fe. Cuando vienen los problemas, mis hermanos, se te olvida que tienes un Dios poderoso que todo lo puede, que todo lo sana, que todo provee cuanto tú necesites. Pero mire, el rey Josafat no se le olvidó. En cuanto le dijeron te van a matar, él se humilló delante de la presencia de Dios. Yo me acuerdo que en aquel entonces, a la primera persona que yo se lo conté, después de mis hijas, primero en ese entonces estaba mi esposo, el hermano Toñito, y nada más nosotros 3 sabíamos. Después de los otros 3, de la primera persona aquí en la iglesia que yo le dije, fue a la hermana Santa. Fue a la casa a visitarme y yo le decía, y yo le contaba mi vida. Yo le decía lo que me habían dicho. Para mí fue difícil, claro que fue difícil. El saberlo fue difícil. Fíjese que el proceso no se me hizo tan difícil, pero el saberlo fue difícil. Porque yo tenía muchas cosas que dar para Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, estamos pasando por la prueba, por la tormenta, por los rayos y centellas, necesitamos mantenernos de pie en fe. Era más fuerte mi fe que lo que yo tenía enfrente. Era más fuerte lo que yo no veía que lo que tenía enfrente, que era una enfermedad. Y de ahí el Señor me sacó. Oiga, han pasado años y yo aquí sigo para la gloria de Dios. Amén. Josafat no se olvidó de eso, mis hermanos. Él nunca se olvidó de Jesús, de Dios. Él sabía que si clamaba a Dios, Jehová le iba a responder. ¿Cuántos han orado a Dios y el Señor les ha respondido? Todos. Josafat sabía que si él le clamaba, el Señor respondería. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí. Yo te voy a responder. Oyes, y cuando te responda, dice el Señor, te voy a enseñar cosas grandes que todavía te faltan por conocer. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que te faltan por vivir. Pero tienes que clamar a mí creyendo que yo tengo el poder para hacerlo.
Josafat clamó a Dios e inmediatamente vino la respuesta de Jehová de los ejércitos. 14 y 17. Amén. Dice, y estaba allí Hasaliel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Yahvé en medio de la reunión. Y dijo, la respuesta de Dios. Cuando tú clamas, Dios responde. Hermana, ¿por qué a mí Dios no me responde? Porque no has clamado como tienes que clamar. Hermana, ¿por qué yo le digo a Dios y a mí Dios no me hace caso? Tienes que clamar creyendo en Dios. Créele a Dios, por favor, iglesia. Es necesario que empecemos a creer con los ojos cerrados en el que hizo los cielos y la tierra. Dice que entonces vino la respuesta de Dios. 15, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey de Josafat, dice, Yahvé os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande. Dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No tengas miedo, Josafat, le dijo Dios. Oye, Josafat, mi hijo, mi amorcito, oye, papacito, no tengas miedo. La guerra que viene no es tuya, la guerra es mía. Yo te libraré, no tengas miedo, no tengas temor. Amén. ¿Se fija cómo nos cuida Dios? Dice, mañana, 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. El 17. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Yahvé con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Yahvé estará con vosotros. Amén. Oyes, no tengas miedo. El que pelea las batallas por ti se llama Yahvé de los ejércitos. Oye, no tengas miedo. Estate tranquilo. Tranquilízate, por favor. Solo confía en Dios. El otro día hablábamos con una hermana que tenía problemas y yo le decía, y le daba palabras de aliento y al final le decía, hermana, pero dice la Biblia que cosas peores vendrán, así que esté lista. Cosas peores vendrán, cosas peores veremos, tal vez cosas peores nos podrán suceder, porque la venida de Dios se acerca, pero tú tienes que estar creyéndole a Dios. Estate en paz, estate tranquilo, solo confía. Dice la Biblia que David pacientemente esperó en Dios. Oh, él inclinó su oído y le escuchó su clamor. No te va a escuchar a ti. El Dios de David era el mismo Dios que nosotros hoy por hoy tenemos, con el mismo poder. Amén. Después de tan alentadoras palabras de Yahvé a Josafat, dice que Josafat se inclinó otra vez, se arrodilló una vez más, se postró delante de la presencia. Y ante él todo el pueblo de Judá se postró. Todos los moradores de Jerusalén se postraron y adoraron. Después de una respuesta, tenemos que adorar a Dios. Dice que todos ellos, 18 y 19, entonces Josafat se inclinó, dice, rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Yahvé y adoraron a Yahvé. Oye, le habían dicho, estate tranquilo. No iban a adorar al Rey de Reyes. Dice, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Core, para alabar a Yahvé, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Le alabaron a Dios. Tenían una respuesta favorable.
Dios te está hablando hoy en día, ¿sabes? Dios te está diciendo, tal vez estás a punto de entrar en una batalla, pero por favor, cuando entres no dejes de alabarle. Oye, tal vez tú ya estás dentro de la tormenta, pero Dios te dice, por favor, no dejes de alabarle. No importa si estás entrando, estás en medio o casi saliendo de la tormenta. Por favor, no dejes de alabar a Dios. No dejes de creerle. Oiga, y en el punto número 3, llegó el momento de la batalla. Llegó el momento en que se tenían que enfrentar. Después de recibir palabra de Dios, que Él pelearía por ellos, llegó el momento de poner en marcha la fe. Amén. Creían. En lo que creían, mis hermanos, era más valioso que lo que tenían. Esperar en Yahvé es confiar en Yahvé. Era lo que tocaba en ese momento. Si estás en el medio de la tormenta, te toca confiar en Dios. Es lo que te toca en este momento. Cuando entres a la tormenta, si tú estás libre de todo esto, pero vas a entrar en la tormenta, cuando venga la tormenta en tu vida, te toca confiar en Dios más que nunca y no dejar de alabarle. Después de recibir palabra de Dios, que Él pelearía por ellos, era el momento de poner en marcha esa fe. Josafat alienta a su gente, a su pueblo. En el 20 les dice: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios. Dice: creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Ya se iban a la guerra. Todavía le dice: espérenme tantito que tengo algo que decirles, una juntita antes de irse. Vamos a ir a la guerra, pero por favor no dejen de creer en Dios, porque en Él estaremos seguros. No se les olviden las palabras que nos dijo ayer nuestro Yahvé, que Él peleará por vosotros, que tenemos que estar en paz y tranquilitos. Por favor, no se les vaya a olvidar dejar de creer en Dios. Amén. Y ellos así lo hicieron. No era cualquier batalla, mi hermano. No era cualquier batalla. No era una batalla común y corriente. Era una batalla espiritual. No era una batalla cualquiera. Era una batalla espiritual. Por eso los cantos, los ornamentos sagrados, era señal de que era una guerra de Dios y no de los hombres. Las guerras son de Dios. Pero a nosotros se nos olvida y queremos pelear por nuestras propias fuerzas. Dice el 21, y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Yahvé, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Me imagino a aquellos hombres marchando a la guerra, alabando a Dios, cantando alabanzas a Dios, glorificando el nombre de Dios, en medio sabiendo que ibas a la guerra, alabando a Dios, glorificando a Dios. Oye, mi hermano, no dejes de alabar a Dios en medio de tu guerra, no dejes de glorificar a Dios. Dile: Señor, alabanzas y gloria a ti siempre, mi hermano. Yo me imagino aquel ejército cantando, alabando, glorificando a Dios, diciendo: gloria a Dios, aleluya, alabanzas al Rey. En medio o al empiezo de su guerra, del momento de la guerra. Amén. No era cualquier guerra, mi hermano. Yo sé que lo que tú estás pasando no es cualquier cosa, pero por favor no dejes de alabarle a Dios. Yo sé que lo que tú estás pasando no es cualquier guerra, no es cualquier batalla. El enemigo ha querido tocarte, ha querido zarandearte, pero tú no dejes de alabarle. No le des el gusto al enemigo de cerrar tu boca para alabar el nombre de Dios bendito. No le des el gusto.
mis hermanos. La palabra de Dios en Éxodo 14:14 dice que Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Lo creen? Dice que Él peleará por vosotros. Y vosotros, tú y yo, tenemos que estar tranquilos, confiando. Solo confía, solo ten fe. Pero es que mi hermano, ten fe, por favor. Hermana, es que solo ten fe. Hermana, es que ya no puedo. Tienes que tener más fe. La fe no se puede ir de ti. En cuanto se vaya la fe, en cuanto carezcas de fe, tú te vas a morir espiritualmente. Dice, cuando todo el pueblo comenzó a adorar a Yahvé, algo maravilloso sucedió. Miren el versículo 22. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, imagínense, iban a la guerra cantándole a Dios. No se les fue el gozo de su salvación. Pero ¿qué tal a nosotros cuando estamos en el problema? A veces se nos va el gozo de nuestra salvación. Es que no puedo más. ¿Cómo quiere que cante si me siento que me muero? Tienes que cantarle a Dios, porque dice la Biblia, porque hemos aprendido en la mañana que nosotros fuimos creados con el firme propósito de darle alabanza, gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es una opción, mi hermana. No es una opción, mi hermano. Es que mi problema es muy grande y no tengo alientos de alabarle. Tú fuiste creado, diseñado, formado en el vientre de tu madre para alabar al Rey de Reyes, para darle gloria, honra y honor al Señor. Oiga, yo fui creada, yo fui diseñada para alabarle a Dios en las buenas, en las malas. Amén. Dice que este pueblo caminaba, marchaba, dice cantando, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando dice Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Se mataron entre ellos mismos. Amén. ¿Se da cuenta cómo obra Dios? Por eso decía al comenzar que a veces actúa Dios de una manera inexplicable, sorprendente, que no podemos entenderlo, pero todo lo que hace es porque se preocupa por tu porvenir y por el mío. Es porque está preocupado por nosotros. Y se mataron, dice, los unos a los otros. Cuando ellos adoraban a Yahvé, dice, hacía que sus enemigos se mataran entre sí. Cuando tú oras a Dios en medio de tu problema, por ahí anda Dios resolviendo, mirando la manera de cómo resolver tu problema. Cuando tú sigues alabando a Dios en medio de la angustia, de la escasez y de la enfermedad, oh Señor, ahí anda el Espíritu Santo buscando cómo ayudarte, cómo consolarte. Cuando tú alabas a Dios en medio de tu necesidad, de tu guerra, ahí anda Dios buscando mientras tú le alabas. Yo te alabo en mi alma, yo te alabo con los pies, con mi boca, con mis manos. Cuando tú le dices, Señor, levanto mis manos, aunque estoy cansada, ahí anda Dios buscando la manera de honrar tu alabanza. Oh, esta es mi hija, oh, este es mi hijo que me alaba, aún sabiendo que está sufriendo, él no me deja de alabar. Aunque no tiene nada para comer, mi hijo no me deja de dar la gloria, la honra y la alabanza. Y la Biblia dice que él honra a los que le honran, mis hermanos. Amén. Él honra a los que le honran. Mientras aquellos alababan, ellos se mataban entre sí. Entre ellos mismos se mataban. Mientras tú le alabas, el Señor busca la respuesta a tu necesidad. Mientras tú le alabas y no tienes más que agua en el refri, el Señor busca la manera de que mañana tengas algo que llevarte a la boca. Oh, gloria al Señor. Oh, santo es mi Padre Celestial. Cuando tú adoras a Dios en medio de la guerra, Jehová hace su parte, mis hermanos. Cuando el pueblo llegó al punto de la batalla, se dieron cuenta que estaban muertos y que ni uno había escapado. Aquel temor que había tenido Josafat al principio, aquel temor que en algún momento dado el rey Josafat había experimentado, se había convertido en una victoria y aparte en una bendición. Amén. En el versículo 25 dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas.
así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. Dice que se tardaron 3 días, estuvieron recogiendo el botín, porque era muchísimo, mi hermano. Había sido muy grande la bendición. Amén. Había sido muy grande lo que Dios había hecho. Cuando tú adoras a Dios en medio de tu problema, cuando tú le crees a Dios, la bendición es grande. Amén. Cuando tú le crees lo que Dios puede hacer en tu vida, la bendición es muy grande. Dice que aquella cita donde tendrían aquel lugar, aquella batalla, donde había quedado de que fuera la batalla, mis hermanos, aquel lugar de la batalla se llamaba el Valle de Beraca. ¿Y sabe qué quiere decir el Valle de Beraca? El Valle de Beraca quiere decir Valle de bendición. ¿Se da cuenta? Como en medio de la tormenta, en medio del problema, mi hermano, en medio del problema, en medio de la guerra, el Señor fue llevando al pueblo, lo fue encaminando, lo fue llevando, iban a la guerra cantando, gozosos. Y el miedo no les quitó el gozo, mis hermanos. Los fue llevando y los fue llevando hasta el lugar de la bendición. Amén. Hermana, tengo 10 años que estoy en esto. No te preocupes, nada es eterno. El único eterno se llama Cristo Jesús de Nazaret. Oh, hermana, tengo 10 años, 20 años. Oh, hermana, tengo 1 año en esta escasez. Yo ya no te preocupes. Allá te llevará Dios al lugar de la bendición. Solo créelo, por favor. Es necesario que como iglesia empecemos a creer en Dios, a creerle a Dios. Amén. Dice que aquel lugar se llamaba el Valle de Beraca. En el 26 lo dice. Dice, y al 4.º día se juntaron en el Valle de Beraca. Beraca, yo digo Beraca, es Beraca, disculpe. Dice, porque allí bendijeron a Yahvé y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca. Hasta hoy. Amén. Cuando nosotros, en donde se suponía, mis hermanos, que habría una tormenta, una batalla, una guerra de muerte y que posiblemente no iban a salir vivos, resultó que se volvió en una bendición, en un valle de bendición para los hijos, para aquel ejército, para aquel pueblo que creyó en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Estoy aquí en lo último ya. Es el deseo más grande de mi vida, que nosotros aprendamos a vivir en la tormenta. Que si nos toca en este momento estar en medio de ese valle de tormenta, mis hermanos, aprendamos a alabarle a Dios. Le decía a una hermanita en estos días, salúdeme a su esposo, que no deje de alabar, que no deje de glorificar, que no deje de darle la gloria a Dios, que en medio de la tormenta, no deje, en medio de cualquier cosa que pueda estar pasando, no deje de alabarle a Dios. Amén. En medio de todo lo que estés pasando, no dejes de alabarle y de creerle a Dios. Amén. Yo encontraba en esta historia 5 principios para recibir bendición. Cosas que hizo Josafat. Amén. Y lo primero que hizo fue la humillación. Humillarse delante de la presencia de Dios para recibir bendición. El sometimiento, mis hermanos. Su fe inquebrantable. La obediencia y la oración. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano el que quiera ser bendecido. De aquí 4, de allá como 7, 8. Los demás confían más en lo que tienen. Amén. Para que nosotros seamos bendecidos, mis hermanos, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que ser unos cristianos sujetos a la voluntad de Dios. Someternos a Dios, rendirnos a Dios. Tenemos que tener fe y una fe inquebrantable. Tenemos que ser obedientes y tenemos que adorarle a Dios en medio de la tormenta. Amén. Dios puede convertir, mis hermanos, nuestro peor temor en una bendición. Si tan solo entendemos que es más valioso creer en Dios que confiar en nosotros mismos.
El resultado, mis hermanos, de creer en Dios, lo miramos en Josafat. Primero, recibir bendición. Él recibió bendición. Acuérdense que leíamos en el 25, dice que viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Amén. Dice que demoraron 3 días para recoger todo lo que Dios había provisto. Amén. Recibieron un gozo y liberación del enemigo. Cuando tú te humillas, te sometes, le crees, obedeces y adoras, mi hermano, tú vas a recibir bendición. El gozo de tu salvación no se te va a ir. Amén. El gozo de ser liberado de la opresión del enemigo no se te va, será inquebrantable. Dios dice que ellos alabaron a Yahvé. Cuando nosotros nos humillamos, nos sometemos, le creemos, adoramos, obedecemos, tenemos que alabar a Dios. Alabamos a Dios. Dice que Dios dio testimonio de su poder delante de todos los pueblos de la tierra con ese hecho de Josafat. Amén. Dice el 29, y el pavor de Dios el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Yahvé había peleado contra los enemigos de Israel. Tuvieron miedo de aquel Dios todopoderoso. Amén. Dice que Dios le dio paz todo el tiempo de Josafat. En todo el tiempo que Josafat reinó, hubo paz en la tierra. ¿Tú quieres tener paz en tu corazón? Mi hermano, no dejes de creerle. No dejes de adorarle. No dejes de humillarte. No dejes de someterte a su voluntad. No dejes de creerle. No dejes de obedecerle. No dejes de adorarle. Porque cuando nosotros dejamos de hacer alguna de esas cosas, las cosas nos van bien. Dice que Dios quiere que cada uno de nosotros le permitamos pelear las batallas por nosotros. Él quiere pelear la batalla por ti. Nada más que a veces tú no te dejas. Amén. Dice, pero para eso necesitamos fe. Para yo decirle, Dios, pelea por mí, yo necesito fe. Amén. Para poder creer todo lo que Dios puede y está dispuesto a hacer por mí, por tu vida, tienes que tener fe. Que a través de nuestros problemas nuestra fe sea desarrollada, mi hermano. Pero no dejes de adorarle, ponte de pie. No dejes de adorarle. No dejes de amarle. No dejes de obedecerle. Estás pasando por ese problema. Estás pasando por esa guerra, por esa batalla. Estás pasando por el valle de Bereca, mi hermano. Por el valle de Bereca tienes que venir delante de Dios y decirle, yo me rindo a ti. Yo te entrego todo lo que tengo y lo que soy. Yo no puedo sin ti. Oye, haz lo que hizo Josafat. Se rindió primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres venir a decirle a Dios que no puedes con tus problemas? El Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. El Señor que tenemos se preocupa por tu bienestar y por el mío. ¿Quieres venir al altar y decirle, Señor, yo no puedo más? He confiado más en mis fuerzas que en ti. ¿Quieres decirle, Señor, dame fuerzas para continuar? Dile, Señor, yo me rindo a ti. Yo te entrego mi problema. Tu problema se llama salud. Dile, Señor, yo te entrego mi salud, mi enfermedad, para que deposites en mi salud. Señor, yo te entrego cada una de mis dificultades que yo estoy pasando. Decirle a Dios lo que te pasa es de valiente. Entregar y rendirte a Dios es de valiente. Decirle lo que tienes es parte del crecimiento espiritual de nosotros. Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos.